Jack disfrutaba del raro consuelo que ofrecía la madrugada. La casa estaba en silencio, y la penumbra acogedora de su habitación lo envolvía como un refugio seguro. Afuera, la nieve comenzaba a caer lentamente, cada copo descendiendo con suavidad, como si el mundo estuviera en pausa. La quietud del entorno contrastaba con el viento distante que ya susurraba señales de una tormenta en camino. Sin embargo, dentro de las paredes de su hogar, Jack encontró un cálido alivio en la tranquilidad de su cama recién acomodada. El anciano, acostumbrado a su rutina solitaria, había aprendido a valorar aquellos pequeños momentos de paz. La vida, con sus largos inviernos y días repetitivos, parecía haberse vuelto predecible. Pero esa noche, mientras Jack se acomodaba entre las sábanas, algo lo hizo detenerse un instante, como si su subconsciente percibiera que la calma estaba a punto de romperse. De repente, el silencio fue interrumpido por un sonido inesperado: el timbre de la puerta. Jack frunció el ceño y dejó escapar un murmullo molesto. ¿Quién podría estar aquí a estas horas? Era tarde, demasiado tarde para recibir visitas. Arrastrando los pies y con un resoplido de resignación, bajó las escaleras lentamente, apoyándose en la barandilla con la cautela de quien ha vivido suficientes inviernos para desconfiar del frío. Al abrir la puerta, la sorpresa lo hizo parpadear varias veces. Frente a él estaba su joven vecina, con el rostro pálido y preocupado. El aire gélido del exterior se filtró rápidamente, obligando a Jack a entornar los ojos contra la corriente helada. La muchacha, con voz agitada y algo temblorosa, soltó las palabras que cambiarían el curso de aquella noche. «Señor Smith, hay un perro en su patio trasero. Creo que está en problemas. Debería ir a verlo». Jack parpadeó, confuso. La noticia lo tomó desprevenido, y una extraña mezcla de sorpresa y vergüenza lo hizo asentir lentamente. La joven no esperó más. Solo cruzó los brazos contra el frío y dio un paso atrás. Jack cerró la puerta con un leve crujido y permaneció quieto, pensando en lo que acababa de escuchar. Afuera, el viento comenzaba a aullar con más fuerza, como si estuviera advirtiéndole de lo que vendría. Respirando hondo, Jack se puso en marcha. Buscó su abrigo grueso, la bufanda de lana tejida hacía años y un par de guantes gastados, preparándose para enfrentar el frío de la noche. A medida que se abrigaba, no pudo evitar preguntarse por qué sentía que algo más lo esperaba allá afuera. Una sombra de inquietud se deslizó en su pecho, como si la tormenta que se aproximaba no solo fuera de nieve y viento, sino de algo más profundo e inesperado. El aire gélido golpeó el rostro de Jack en cuanto cruzó la puerta principal. La nieve ya caía con más intensidad, acumulándose en los rincones del jardín y formando una capa gruesa sobre el suelo. El anciano ajustó su bufanda y miró hacia el patio trasero, donde apenas distinguía una figura oscura encogida junto a la cerca. Su respiración formaba nubes de vapor mientras avanzaba con pasos lentos pero decididos, sintiendo como cada ráfaga de viento le calaba hasta los huesos. A medida que se acercaba, el bulto tomó forma. Era un perro. Su cuerpo parecía rígido, casi fundido al suelo helado, con el pelaje enmarañado y cubierto de nieve endurecida. Jack sintió que su corazón daba un vuelco. El animal apenas se movía, pero al notar su presencia, levantó la cabeza con un esfuerzo visible. Dos ojos salvajes y brillantes se encontraron con los suyos, una mirada tan intensa que Jack se quedó petrificado en su lugar. Un gruñido bajo y amenazante escapó del pecho del perro. Jack sintió como la ansiedad se le instalaba en el estómago. El animal estaba asustado, en guardia, y claramente no confiaba en él. El anciano levantó las manos con cuidado y habló en voz baja, procurando que su tono sonara calmado y tranquilizador. «Fácil, amigo. No quiero hacerte daño». El perro no reaccionó de inmediato. Jack observó cómo el pecho del animal subía y bajaba irregularmente, como si cada respiración le costara esfuerzo. Fue entonces cuando Jack notó algo más. Había algo oculto debajo del perro, algo que éste parecía estar protegiendo con todas sus fuerzas. Frunció el ceño y se inclinó ligeramente, intentando ver mejor. Un sonido débil y extraño llegó a sus oídos, algo casi imperceptible bajo el ulular del viento y el crujido de la nieve. Por un instante, Jack pensó que podrían ser gatitos, pero algo no coincidía del todo. La incertidumbre lo llenó de inquietud. ¿Qué estaba defendiendo el perro con tanta ferocidad?
y porque parecía dispuesto a enfrentarse al frío mortal solo para mantenerse allí, inmóvil. Dudó. Podía sentir el frío adentrándose en sus huesos y, sin embargo, no podía ignorar lo que estaba ocurriendo frente a él. El tiempo se agotaba. La tormenta aumentaba su intensidad y lo que sea que el perro estaba protegiendo no sobreviviría a la noche en esas condiciones. Jack retrocedió lentamente, su mente ya trabajando a toda prisa en un plan. Sabía que no podía dejar al perro allí, pero tampoco podía acercarse más sin arriesgarse a asustarlo o, peor aún, ser atacado. Necesitaba ganar su confianza. Movido por una mezcla de determinación y compasión, giró sobre sus talones y regresó a la casa, murmurando entre dientes mientras pensaba en lo que podía usar para acercarse al animal. Al entrar, sacudió la nieve de sus botas y buscó rápidamente en la cocina. Tomó un paquete de salchichas, confiando en que el olor tentador podría ser suficiente para distraer al perro. Se puso unos guantes más gruesos, y con una mezcla de ansiedad y esperanza, volvió a salir, preparado para intentarlo de nuevo. La nieve caía con más fuerza ahora, y el viento rugía en los oídos de Jack mientras avanzaba hacia el perro. Con cuidado, arrojó una primera salchicha a una distancia segura, observando atentamente. El olor cálido y especiado pareció alcanzar al perro, que movió ligeramente la nariz, aunque su cuerpo permaneció tenso. Jack contuvo el aliento. Era un pequeño progreso, pero todavía no lo suficiente. El anciano sabía que debía ser paciente. El tiempo jugaba en su contra, pero la confianza del perro era esencial. Se preparó para continuar, decidido a salvar al animal y descubrir que protegía con tanta lealtad en medio de la tormenta. Jack se quedó quieto en el frío, observando al perro y escuchando el sonido cada vez más tenue que provenía de debajo de él. El viento aullaba con fuerza a su alrededor, y la nieve comenzaba a acumularse rápidamente, cubriendo todo como un manto blanco. La escena era cada vez más desesperante. El perro, en evidente agotamiento, seguía protegiendo lo que fuera que guardaba con una determinación feroz, ignorando por completo el peligro que representaba el frío implacable. La mente de Jack trabajaba a toda velocidad, intentando decidir qué hacer. No podía ignorar lo que estaba ocurriendo. Algo, quizá la mirada del perro, el instinto protector que él mismo reconocía, lo empujaba a actuar. Sin embargo, también sentía miedo. El gruñido inicial del animal aún resonaba en su memoria, y el riesgo de que el perro reaccionara agresivamente seguía presente. No puedes quedarte ahí afuera, y yo no puedo dejarte así, murmuró para sí mismo, como si necesitara escuchar su propia voz para convencerse. El anciano sabía que no podía simplemente entrar en calor y olvidarse del asunto. El tiempo corría, y la tormenta solo empeoraría. Lo que sea que el perro estaba protegiendo no sobreviviría la noche. Y tal vez, él tampoco. Inspiró profundamente y se giró para regresar a la casa. Necesitaba un plan, uno que le permitiera acercarse sin asustar más al animal. De vuelta en la calidez del hogar, Jack comenzó a reunir todo lo que consideraba útil. Encontró unos guantes gruesos de jardinería, varias capas adicionales de ropa y una linterna para poder ver mejor. Tomó el paquete de salchichas nuevamente y, casi sin pensarlo, dejó la calefacción al máximo, como si su hogar pudiera prepararse para recibir a sus inesperados huéspedes. Mientras se abrigaba, Jack no podía sacarse de la cabeza aquella mirada intensa del perro, ojos cansados pero firmes, llenos de una mezcla de desconfianza y resolución. Se sintió pequeño ante la valentía del animal. Él mismo había vivido muchos inviernos, había aprendido a protegerse del frío y de la soledad, pero este perro estaba dispuesto a sacrificarse para proteger algo más que a sí mismo. Si tú no te das por vencido, yo tampoco lo haré, murmuró Jack con determinación mientras envolvía las salchichas en una tela para mantenerlas calientes. El anciano regresó al patio, donde la tormenta era ahora un verdadero desafío. La nieve le golpeaba el rostro como pequeñas agujas, y el viento parecía querer empujarlo hacia atrás. A medida que se acercaba al perro, Jack fue colocando pequeñas piezas de salchicha en el suelo, creando un rastro que conducía hacia la seguridad del granero cercano. El olor cálido y especiado se extendía en el aire helado, y por primera vez, el perro pareció dudar. Jack esperó pacientemente, su cuerpo temblando tanto por el frío como por la tensión. El animal, todavía receloso,
Movió la nariz y estiró ligeramente el cuello para alcanzar la primera salchicha. Jack contuvo el aliento mientras el perro comía, y su corazón dio un salto esperanzado. Era un pequeño avance, pero el anciano sabía que tenía que ser cuidadoso. Poco a poco, Jack continuó colocando más trozos de comida, retrocediendo con cuidado para darle espacio al perro. El viento seguía rugiendo y la nieve se arremolinaba a su alrededor, pero el anciano apenas lo notaba. Toda su atención estaba puesta en el animal, en su progreso lento pero constante hacia el granero. Finalmente, con pasos temblorosos y ojos desconfiados, el perro comenzó a seguir el rastro. A cada movimiento, Jack sentía su corazón latir más rápido. Por fin, después de lo que pareció una eternidad, el animal cruzó el umbral del granero. Jack aprovechó el momento y cerró la puerta con rapidez, protegiéndolo del viento y la nieve. El alivio lo invadió, pero solo por un instante. Ahora, con el perro a salvo del frío, quedaba descubrir qué era aquello que había defendido con tanto sacrificio. Jack encendió la linterna y se arrodilló en el suelo, removiendo cuidadosamente la nieve y el hielo endurecido. Los sonidos débiles y angustiados regresaron, y su pulso se aceleró. Finalmente, bajo una fina capa de escarcha, lo vio: dos pequeños mochuelos, temblorosos y acurrucados, apenas aferrándose a la vida. Jack se quedó sin aliento. En ese momento lo entendió todo. El perro había dado todo de sí para proteger a esas frágiles criaturas, soportando el frío y el agotamiento en silencio. Una mezcla de admiración y compasión lo invadió por completo. Ahora tenía claro que no solo había que salvar a los mochuelos, sino también al valiente guardián que los había protegido contra todo pronóstico. «Vamos, muchachos, los llevaré a un lugar cálido», susurró Jack, tomando a las crías con extremo cuidado y preparándose para la siguiente etapa de la noche. El viento aullaba con fuerza afuera, sacudiendo las paredes del granero y dejando sentir su furia en cada rincón. Jack, con la linterna temblando ligeramente en su mano, observaba al perro que, exhausto y tembloroso, permanecía tumbado junto a un rincón del suelo cubierto de nieve y hielo. El animal, aún con sus fuerzas mermadas, mantenía los ojos fijos en él, como si le estuviera advirtiendo que se acercara con cuidado. «Tranquilo, amigo», murmuró Jack, su voz apenas audible por encima del rugir de la tormenta. «Solo quiero ayudar». Se arrodilló con esfuerzo, sintiendo como el frío se clavaba en sus rodillas, y acercó lentamente la linterna al lugar donde el perro había estado postrado. Un débil sonido rompió el silencio, algo que parecía un lamento, tan frágil que apenas sobresalía del viento que silbaba a través de las grietas del granero. Jack entrecerró los ojos y, con manos firmes pero cuidadosas, comenzó a apartar la capa de nieve y hielo que cubría el suelo. Lo que encontró lo dejó sin palabras. Debajo del perro, protegidos por el calor de su cuerpo, había dos pequeños mochuelos. Sus plumas estaban apelmazadas y húmedas por el frío, y sus diminutos cuerpos temblaban de forma casi imperceptible. Los ojos grandes y brillantes de las crías miraron directamente a Jack, llenos de una súplica silenciosa, como si entendieran que su destino dependía de aquel extraño. El anciano sintió un nudo en la garganta al darse cuenta de lo que había estado ocurriendo. El perro había soportado la tormenta y el frío para salvar a esas pequeñas criaturas, utilizando su propio cuerpo como escudo contra el hielo y la nieve. «Dios mío», susurró, conmovido y atónito. «¿Cómo es posible?». El perro, aún tumbado, emitió un leve gemido, como si confirmara lo que Jack ya sabía. Sus fuerzas se habían agotado. Había dado todo por proteger a los mochuelos, y ahora apenas podía mantenerse consciente. La valentía y la lealtad del animal le parecieron extraordinarias. Jack sintió que su corazón se encogía al contemplar la escena. Una mezcla de admiración y urgencia lo invadió. «No se preocupen, pequeños. Los llevaré adentro», dijo Jack con voz temblorosa. Tomó con extremo cuidado a los mochuelos, envolviéndolos en una gruesa manta que llevaba consigo. Las pequeñas aves apenas se resistieron. Sus cuerpos débiles y frágiles se acomodaron en la calidez del tejido. Mientras los aseguraba contra su pecho, Jack volvió su mirada al perro, cuya respiración seguía siendo superficial y entrecortada. «Tú también vienes conmigo», dijo con firmeza, como si el animal pudiera entenderlo. «No te dejaré aquí». Pero el perro no se movió.
El esfuerzo de mantenerse erguido durante tanto tiempo lo había dejado al borde del colapso. Jack lo observó, sabiendo que no podía perder tiempo. Los mochuelos necesitaban calor inmediato, y el perro necesitaba ayuda urgente. Sin otra opción, el anciano se apresuró hacia la casa, protegiendo a las crías contra su pecho. Mientras corría a través de la nieve, su mente no dejaba de pensar en el perro, rezando porque pudiera resistir un poco más. De vuelta en su hogar, Jack encendió la chimenea con rapidez, colocando a los mochuelos en una caja cerca del fuego. El calor comenzó a envolver a las pequeñas aves, y, por primera vez, sus cuerpos dejaron de temblar tanto. Pero el alivio de Jack duró poco. Su mente seguía regresando al perro, aquel valiente guardián que había dado todo lo que tenía para proteger a los más indefensos. «No puedo dejarlo», murmuró para sí mismo, su voz cargada de determinación, aún jadeante. Se puso nuevamente el abrigo y regresó al granero. La tormenta parecía intensificarse con cada minuto, pero Jack apenas lo notaba. Al llegar, encontró al perro exactamente donde lo había dejado, su cuerpo apenas respirando, sus ojos medio cerrados. Jack se inclinó junto a él, apoyando suavemente una mano sobre su cabeza. «Lo hiciste bien, amigo. Ahora déjame ayudarte». Con un esfuerzo que hizo crujir sus rodillas, Jack levantó con cuidado al perro en brazos. El animal apenas reaccionó, su cuerpo débil y pesado por la fatiga, sin importarle el frío ni el viento que lo golpeaba. Jack lo cargó de regreso a la casa, decidido a no dejarlo morir después de todo lo que había hecho. Dentro, colocó al perro junto a la chimenea, envolviéndolo con otra gruesa manta. El calor del fuego llenó la habitación, y Jack se arrodilló junto a él, observando cómo su respiración seguía siendo débil pero constante. «Resiste», susurró el anciano. «Tienes que resistir». Mientras tanto, las llamas crepitaban en la chimenea y los mochuelos, seguros y cálidos, emitían leves sonidos de consuelo. Jack observó a las pequeñas aves y al perro, maravillado por cómo la naturaleza podía ser a la vez tan cruel y tan hermosa. Aquella noche, en medio de la tormenta, había presenciado algo extraordinario, un acto de sacrificio tan puro y desinteresado que lo conmovió hasta lo más profundo. El calor de la chimenea envolvía la habitación, pero no era suficiente. Jack miraba con preocupación al perro que yacía junto al fuego, envuelto en una gruesa manta. Su respiración era débil y superficial, y su cuerpo temblaba a pesar del calor. Los ojos que antes mostraban ferocidad ahora estaban medio cerrados, cansados y vulnerables. Jack se arrodilló junto a él y le acarició la cabeza con cuidado. «No te rindas, amigo», murmuró con voz baja, como si su súplica pudiera devolverle las fuerzas. «Has hecho demasiado para detenerte ahora». Afuera, la tormenta seguía rugiendo con furia, como si quisiera recordarle que el tiempo se estaba agotando. Jack se levantó con esfuerzo, paseando la mirada por la sala. Necesitaba hacer algo más. El calor de la chimenea ayudaría a los mochuelos a recuperarse, pero el perro requería atención urgente. Su cuerpo frágil y helado le advertía que la hipotermia estaba avanzando, y sin ayuda médica no sobreviviría. «Piensa, Jack, piensa», se decía a sí mismo mientras caminaba de un lado a otro, con la mente nublada por el miedo y la presión del momento. Se acercó al teléfono y marcó el número del refugio local de animales. La línea sonó interminablemente antes de que una voz cansada respondiera. «No podemos enviar ayuda en esta tormenta», le dijeron con firmeza. «Las carreteras están bloqueadas y es demasiado peligroso». Jack colgó el teléfono con las manos temblorosas. El peso de la responsabilidad cayó sobre sus hombros. Si no actuaba pronto, el perro moriría. Sintió que un nudo se formaba en su garganta mientras miraba a su alrededor, buscando una solución. Fue entonces cuando una idea lo golpeó. El veterinario local, un amigo de años, alguien que no lo rechazaría, sin importar las circunstancias. Con manos temblorosas, tomó el teléfono nuevamente y marcó el número. Después de unos interminables segundos, una voz familiar respondió. «Jack, ¿qué sucede? Necesito tu ayuda», dijo, su voz quebrada por la urgencia. «Encontré un perro afuera. Está al borde de la hipotermia. No sobrevivirá si no recibe ayuda. ¿Puedes traerlo?», preguntó el veterinario, sin dudar.
Prepararé todo. Haré lo que pueda, respondió Jack con firmeza, su mirada clavada en el perro. Pero no sé cómo están las carreteras. Colgó el teléfono, sintiendo una mezcla de alivio y terror. Afuera, la tormenta no daba tregua, pero no había otra opción. Miró al perro y luego a los mochuelos, aún protegidos cerca del fuego. Aguanta un poco más, le dijo al animal, envolviéndolo con otra manta, asegurándose de cubrir cada centímetro de su cuerpo tembloroso. No te dejaré morir aquí. Tomó a los mochuelos, ahora un poco más fuertes, y los envolvió en otra manta, colocándolos con cuidado en una caja para transportarlos. Luego preparó el asiento del pasajero de su vieja camioneta, colocando todo lo necesario para proteger a los animales del frío y del peligroso trayecto. El anciano tomó aire profundamente y cargó al perro en brazos. A pesar de su fragilidad, el peso del animal lo hizo tambalear. Vamos, amigo, tú y yo lo lograremos. El viento azotó con fuerza cuando Jack abrió la puerta y avanzó con dificultad hacia la camioneta. La nieve caía en remolinos, cegándolo y entumeciendo sus manos a través de los guantes. Colocó con cuidado a los mochuelos en el asiento del pasajero y luego acomodó al perro, envolviéndolo aún más en las mantas. El anciano subió al volante, encendió el motor y lanzó una breve plegaria al cielo antes de arrancar. El viaje fue una verdadera batalla. Las carreteras estaban cubiertas de hielo y la visibilidad era casi nula. La camioneta patinó varias veces, y el corazón de Jack se detuvo en cada derrape. Sujetó el volante con fuerza, respirando con dificultad mientras el frío invadía el interior del vehículo. A cada minuto que pasaba, miraba de reojo al perro, que yacía inmóvil, con apenas un leve movimiento en su pecho. «No te vayas ahora», le murmuraba Jack en voz baja, como si sus palabras pudieran mantenerlo vivo. Ya casi llegamos. Después de lo que pareció una eternidad, las luces del consultorio veterinario aparecieron en la distancia, difuminadas por la cortina de nieve. Jack soltó un suspiro de alivio y condujo con cuidado hasta el estacionamiento, donde el veterinario ya lo esperaba, abrigado y preparado. «¡Rápido!», gritó el veterinario, corriendo hacia el vehículo. «Tráelo adentro». Jack cargó al perro una vez más, sintiendo como el cuerpo del animal apenas reaccionaba. Entraron en el consultorio, donde el calor del interior los golpeó como una ola. El veterinario no perdió tiempo. Llevó al perro a la trastienda para comenzar el tratamiento de emergencia. Jack se quedó en la sala de espera, desplomándose en una silla con los mochuelos aún seguros en su caja. Sus manos temblaban, ya no solo por el frío, sino por la tensión de lo vivido. Cerró los ojos por un momento, intentando recuperar el aliento mientras la imagen del perro luchando por proteger a los mochuelos seguía grabada en su mente. Las horas pasaron lentamente. Jack no se movió de su lugar, su mirada fija en la puerta de la sala de tratamiento. Finalmente, el veterinario apareció con una expresión más serena y una leve sonrisa. «Está estable. Llegaste justo a tiempo, Jack», dijo el veterinario. «Si hubieras esperado un poco más, no habría sobrevivido». El alivio que invadió a Jack fue tan grande que sintió como su cuerpo finalmente se relajaba. Asintió lentamente, y por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa leve se dibujó en su rostro. «Gracias», murmuró con gratitud, su voz quebrada. La batalla no había terminado, pero por ahora, el perro estaba a salvo. Jack se inclinó hacia la caja donde los mochuelos dormían plácidamente y susurró: «Lo logramos». El aire cálido del consultorio veterinario contrastaba con el frío implacable de afuera, pero Jack apenas lo notaba. Sentado en una de las sillas de la sala de espera, su mirada permanecía fija en la puerta por donde el veterinario había desaparecido con el perro. Sus manos, aún temblorosas, se aferraban a la caja donde los dos pequeños mochuelos descansaban envueltos en la manta. La quietud de la habitación solo aumentaba la tensión en su pecho. Por un momento, todo lo que había ocurrido en las últimas horas pasó como un torbellino por su mente. El gruñido del perro en el patio, la tormenta cada vez más feroz, y el descubrimiento de las frágiles crías bajo la protección del animal. Jack se sintió agotado, pero también lleno de una determinación que no había sentido en años. Finalmente, la puerta de la sala de tratamiento se abrió con un leve chirrido, y el veterinario apareció.
Llevaba aún las mangas arremangadas y un estetoscopio alrededor del cuello, pero su expresión era mucho más tranquila. Al ver el rostro expectante de Jack, sonrió levemente, una sonrisa que traía consigo un rayo de esperanza. «Está estable, Jack», dijo el veterinario con firmeza. «Ha sido difícil, pero llegaste justo a tiempo». Jack dejó escapar un suspiro profundo, como si por fin pudiera respirar después de horas conteniendo el aliento. «¿Cómo está?», preguntó, su voz apenas audible, todavía cargada de preocupación. Tenía una hipotermia severa y estaba completamente agotado. El frío extremo casi acaba con él, pero es fuerte. «Es increíble cómo logró mantenerse con vida hasta ahora», respondió el veterinario, con una mezcla de admiración y alivio. «Le administramos líquidos calientes, calor directo y algo para estabilizar su pulso. Ahora solo necesita descansar». Jack asintió, sintiendo una ola de alivio recorrerle el cuerpo. El peso que había estado soportando parecía disminuir un poco. Ese perro protegió a esos pequeños búhos como si su vida dependiera de ello, dijo Jack, señalando la caja donde las crías dormían, sus diminutas plumas apenas visibles entre la manta. El veterinario se inclinó para observar a los mochuelos con cuidado. Los examinó con manos expertas y asintió con satisfacción. «Están débiles, pero se recuperarán. Lo importante es que estén calientes y seguros. Los llevaré a un santuario de vida silvestre donde recibirán los cuidados adecuados». Jack acarició el borde de la caja con los dedos, sus ojos reflejando alivio. Miró de nuevo al veterinario, su voz aún quebrada por la emoción acumulada. «Ese perro hizo todo por ellos. Lo vi con mis propios ojos. Estaba dispuesto a morir antes que abandonarlos». El veterinario asintió, su expresión suavizada por la comprensión. «Es impresionante. A veces los animales nos enseñan lo que significa el sacrificio verdadero». «¿Puedo verlo?», preguntó Jack, levantándose con esfuerzo. «Por supuesto. Ven conmigo», respondió el veterinario, guiándolo hacia la sala donde el perro descansaba. Al entrar, Jack lo vio. El perro estaba acostado sobre una camilla cubierta con una manta gruesa. Sus ojos, aunque aún apagados, se abrieron ligeramente al notar su presencia. El anciano se acercó despacio y se arrodilló a su lado, posando una mano suave sobre la cabeza del animal. «Lo lograste, amigo», susurró Jack con voz cálida. «Ha sido increíble». El perro dejó escapar un leve suspiro, como si reconociera la voz de aquel hombre que no se había rendido con él. Jack permaneció allí, en silencio, sintiendo como el vínculo entre ellos se fortalecía aún más. Este animal, que había sacrificado todo por proteger a dos criaturas indefensas, ahora dependía de él para sobrevivir. El veterinario rompió el silencio con suavidad. «Necesitará varios días de recuperación, pero está fuera de peligro. Si quieres, puedes venir a visitarlo mientras se recupera». Jack asintió lentamente, sin apartar la mirada del perro. «Lo haré», respondió con firmeza. «No lo dejaré solo». Mientras salía de la sala, llevando consigo la caja con los mochuelos, Jack sintió una extraña paz en el pecho. El peso de la noche anterior seguía presente, pero algo había cambiado. Había sido testigo de un acto de sacrificio puro, una lección de valentía y devoción que lo había conmovido hasta los huesos. A pesar de la tormenta, a pesar del peligro, había valido la pena cada paso. «Nos veremos pronto, amigo», murmuró para sí mismo mientras la puerta se cerraba detrás de él. Por primera vez en años, Jack sintió que el mundo no era tan frío como parecía. Los días que siguieron a aquella noche fueron una mezcla de preocupación y esperanza para Jack. La tormenta había cesado finalmente, dejando un paisaje cubierto de nieve inmaculada, pero el recuerdo de la lucha por salvar al perro y a los pequeños mochuelos seguía fresco en su mente. Jack regresaba cada día a la clínica veterinaria, como un ritual necesario, para asegurarse de que el valiente animal, aquel guardián que había soportado el frío extremo, seguía luchando. Al principio, el perro apenas reaccionaba a su presencia. Su cuerpo, aún débil, necesitaba descansar, y sus ojos, aunque abiertos, parecían agotados y distantes. Jack se sentaba en silencio junto a él, sin apresurarlo. Observaba cómo el perro respiraba con suavidad bajo la manta que lo cubría, y de vez en cuando,
le murmuraba palabras tranquilizadoras. Eres fuerte, amigo. Lo sé. Lo que hiciste allá afuera es algo que no olvidaré nunca, decía Jack, como si el animal pudiera entenderlo. Cada día, la conexión entre ambos se fortalecía poco a poco. El veterinario, con una sonrisa, lo animaba a continuar sus visitas, asegurándole que el perro respondía mejor cuando Jack estaba cerca. Había algo en la voz calmada del anciano, en sus manos suaves y su presencia constante, que parecía ofrecerle al animal la seguridad que tanto necesitaba. Una mañana, cuando Jack llegó a la clínica con su habitual puntualidad, encontró al perro en una postura diferente. Por primera vez, el animal no yacía completamente inmóvil. Levantó ligeramente la cabeza al verlo entrar y, con un esfuerzo visible, movió débilmente la cola. Jack se detuvo en seco, sorprendido, y una sonrisa genuina se dibujó en su rostro. «Vaya», murmuró, conmovido. «¿Te estás recuperando?» Se acercó lentamente y se arrodilló junto a la camilla, acariciando la cabeza del perro con delicadeza. Esta vez, el animal no apartó la mirada ni mostró el cansancio extremo de antes. En cambio, sus ojos brillaron con una chispa tenue, un atisbo de vida y reconocimiento. «Sabía que lo lograrías», susurró Jack, su voz ronca por la emoción. El veterinario apareció en la puerta, observando la escena con una expresión satisfecha. «Está respondiendo muy bien. Tu compañía lo ha ayudado más de lo que crees, Jack», dijo con un tono cálido. A veces, los animales necesitan sentir que alguien se preocupa por ellos para recuperarse. Jack asintió, sin apartar su mirada del perro. Había algo en aquel momento que le recordó un sentimiento olvidado, un calor en el pecho que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Era como si, en su soledad, el acto de cuidar y preocuparse por otro ser vivo le devolviera una parte de sí mismo. En los días siguientes, el progreso del perro fue aún más evidente. Ya no solo levantaba la cabeza al verlo, sino que intentaba ponerse de pie, tambaleándose ligeramente al principio, pero decidido. Jack lo alentaba con paciencia, ofreciéndole pequeños trozos de comida en la palma de su mano, y sonreía cada vez que el perro respondía con más fuerza. «Eres un luchador, amigo. Siempre lo has sido», le decía Jack, su voz firme pero tierna. Finalmente, llegó el día en que el veterinario dio la noticia que Jack había estado esperando. El perro estaba lo suficientemente recuperado como para dejar la clínica. «¿Has pensado qué harás con él?», preguntó el veterinario, mirándolo con curiosidad. Jack no respondió de inmediato. Miró al perro, que ahora estaba de pie a su lado, observándolo con esos ojos profundos y llenos de confianza. El movimiento suave de su cola parecía decirle todo lo que necesitaba saber. «Sí», respondió finalmente Jack, con una leve sonrisa. «Vendrá conmigo». El veterinario asintió, como si ya lo hubiera sabido. «Entonces es oficial. Creo que se ha ganado un nombre». «No». Jack miró al perro durante un largo instante. Recordó cómo lo había encontrado, encogido junto a la cerca, sacrificándolo todo para proteger a los mochuelos. Aquella imagen había quedado grabada en su memoria. «Scout», dijo con firmeza. «Lo llamaré Scout, porque fue un verdadero guardián en la tormenta». Scout movió la cola con más fuerza esta vez, como si entendiera que el nombre era suyo. Jack extendió la mano y el perro, por primera vez, apoyó su cabeza en ella. Un gesto simple pero lleno de significado. Mientras ambos salían de la clínica, Jack sintió algo dentro de sí mismo renacer, una conexión profunda que hacía tiempo había creído perdida. En Scout veía algo más que un perro. Veía valentía, lealtad y la prueba viviente de que el sacrificio y la compasión podían transformar vidas. Por primera vez en años, el anciano ya no se sentía solo. Scout caminaba a su lado, y el mundo, cubierto de nieve, parecía un poco menos frío. «Vamos a casa, amigo», dijo Jack, mientras Scout lo seguía con paso decidido. Este es solo el comienzo. En los días que siguieron al alta de Scout, la casa de Jack dejó de ser un lugar vacío y silencioso. El anciano preparó un rincón especial para el perro cerca de la chimenea, colocando una cama cómoda y una manta gruesa, como símbolo de bienvenida y agradecimiento. Scout, aún recuperándose de su agotamiento, pasaba largos ratos dormitando,
pero sus ojos brillaban cada vez con más vitalidad. Jack lo cuidaba con una dedicación que sorprendía incluso a él mismo. Le preparaba comidas nutritivas y suaves, asegurándose de que el perro tuviera fuerzas para sanar. Cada mañana, Scout despertaba con un leve movimiento de su cola al notar la presencia de Jack, y ese simple gesto iluminaba el día del anciano. Era como si la conexión entre ellos creciera con cada mirada, con cada cuidado compartido. Los pequeños paseos comenzaron pronto. Al principio, eran cortos y lentos. Jack llevaba a Scout afuera, apenas hasta el porche, donde el frío aún era intenso. El perro, con movimientos torpes pero decididos, exploraba su nuevo hogar, olfateando la nieve y levantando la cabeza hacia el aire fresco, como si estuviera reconociendo su libertad. Jack lo observaba con una sonrisa suave, maravillado por la resiliencia de aquel animal que había desafiado a la tormenta. «Eres un luchador, Scout, y no estás solo ahora», le decía con cariño mientras le acariciaba la cabeza. A medida que Scout ganaba fuerza, también lo hacía la relación entre ambos. El perro seguía a Jack a todas partes, moviendo su cola con energía cada vez que el anciano regresaba de alguna salida. Las noches solitarias que Jack solía pasar junto a la chimenea se transformaron en momentos cálidos, él leyendo un libro, y Scout dormitando a sus pies, el sonido del fuego crepitando como telón de fondo. La compañía del perro llenaba un vacío que Jack no sabía que existía. Un día, mientras visitaban nuevamente al veterinario para un chequeo final, el profesional lo miró con una sonrisa. «Scout está completamente recuperado, Jack. Está fuerte y sano. Pero», hizo una pausa intencionada, «¿has pensado en formalizar su adopción?» Jack se quedó en silencio por un momento, observando a Scout, que ahora estaba sentado a su lado, con los ojos atentos y la lealtad reflejada en cada fibra de su ser. Una pequeña risa escapó del anciano, quien asintió con firmeza. «No puedo imaginar mi vida sin él ahora», respondió con voz cálida. «Es parte de la familia». El veterinario sacó los papeles de adopción, y Jack los firmó con una determinación que hacía tiempo no sentía. Era como si con cada trazo del bolígrafo estuviera sellando un nuevo capítulo en su vida. Scout, como si entendiera lo que estaba ocurriendo, apoyó suavemente su cabeza sobre la pierna de Jack, un gesto silencioso pero lleno de significado. «Está hecho», dijo Jack finalmente, rascándole detrás de las orejas. «Bienvenido a casa, Scout. Es oficial. De regreso a casa». La nieve seguía cubriendo las calles, pero Jack ya no percibía el frío como antes. Scout caminaba junto a él, con pasos seguros y el rabo moviéndose al ritmo de su felicidad. Por primera vez en muchos años, Jack sentía que su hogar era realmente un hogar. Con cada día que pasaba, Scout se convertía en una parte inseparable de su vida. Lo acompañaba en sus paseos por el campo cubierto de nieve, explorando cada rincón con curiosidad y alegría. Las tardes junto a la chimenea se volvieron una rutina placentera, donde el anciano encontraba paz y propósito en la simple compañía de su nuevo amigo. La recuperación de Scout no fue solo física, fue también un renacer emocional para Jack. El perro no solo había salvado a los pequeños mochuelos aquella noche, sino que había salvado al anciano de la soledad que lo había acompañado durante años. El vínculo que habían forjado era profundo, construido sobre la compasión, el sacrificio y una lealtad inquebrantable. Mientras Jack observaba a Scout corretear por la nieve, su corazón se sintió lleno. El invierno seguía siendo largo y frío, pero ahora su vida estaba llena de luz y calor. El anciano comprendió que, en medio de aquella tormenta, había encontrado algo más que un perro. Había encontrado a un compañero, un guardián y un símbolo de segundas oportunidades. «Nunca imaginé que un día como aquel cambiaría mi vida tanto», murmuró Jack, sonriendo mientras Scout corría hacia él, lleno de energía. «Gracias, amigo. Gracias por quedarte conmigo». Scout saltó a su lado, moviendo la cola con fuerza y ladrando suavemente, como si respondiera: «Gracias a ti». Jack rió, sintiendo como la vida, inesperadamente, volvía a ser hermosa. El invierno seguía su curso, pero el frío ya no parecía tan severo para Jack. La tormenta que una vez rugió con furia, cubriendo todo con nieve y silencio, había traído consigo algo que jamás habría imaginado: la compañía y la calidez de un nuevo amigo.
Mientras observaba a Scout dormitar junto a la chimenea, su pecho se llenó de una paz que no había sentido en años. Aquella noche fatídica, cuando la tormenta parecía una amenaza implacable, se había convertido en un momento decisivo en su vida. Ya comprendió que, en las circunstancias más adversas, a veces emergen las mayores bendiciones. El sacrificio del perro para proteger a los frágiles mochuelos no solo salvó a las crías, sino que también lo salvó a él. Lo sacó de una existencia solitaria, devolviéndole propósito y compañía. «Nunca sabes lo que el mundo tiene preparado para ti», murmuró Jack en voz baja, observando las llamas danzar en la chimenea. Desde aquella noche, la vida de Jack había cambiado de maneras que jamás habría imaginado. Los días eran ahora más luminosos, llenos de pequeñas rutinas compartidas con Scout. El perro seguía cada paso suyo, su lealtad evidente en la mirada atenta y en la forma inquebrantable en que permanecía a su lado. Jack, por su parte, había aprendido a abrir su corazón nuevamente, algo que creía imposible a su edad. Los mochuelos, por quienes Scout había dado todo, también prosperaban. Jack recibía noticias regulares del santuario de vida silvestre, donde estaban siendo cuidados. Le contaban que las pequeñas aves crecían fuertes y que pronto estarían listas para regresar a su hábitat natural. Saberlo lo llenaba de orgullo y satisfacción. Aquel gesto de compasión del perro había tenido un efecto que se extendía más allá de lo que cualquiera podría ver. Una simple decisión en medio de una tormenta había salvado varias vidas. Reflexionando sobre todo lo ocurrido, Jack entendió que la vida tiene maneras misteriosas de ofrecer segundas oportunidades. A veces, en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, surge una chispa de esperanza. En su caso, esa chispa había sido Scout, un guardián que, con valentía y sacrificio, lo había conducido a un renacer emocional. «Esa tormenta no fue el fin de nada, Scout», dijo Jack, rascándole suavemente detrás de las orejas. «Fue el comienzo de todo». El perro levantó la cabeza, sus ojos brillantes y llenos de vida. Movió la cola lentamente, como si comprendiera cada palabra, como si reconociera el significado profundo que su presencia había tenido en la vida del anciano. Antes de Scout, Jack vivía atrapado en la rutina y en una soledad silenciosa que se había vuelto invisible con el tiempo. Pero aquel invierno, aquel frío inclemente, lo obligó a abrir su puerta, no solo al perro, sino también a una nueva forma de vivir. La compasión, el sacrificio y el valor que presenció aquella noche lo transformaron, recordándole que incluso en la adversidad más dura, hay espacio para la belleza y el amor. Jack sonrió, sintiendo el calor que emanaba de la chimenea y de su propio corazón. El invierno seguía afuera, pero ya no tenía el mismo peso. Scout dormía plácidamente, y Jack supo, con una certeza reconfortante, que ninguno de los dos estaría solo nunca más. «Gracias, amigo», susurró el anciano, con los ojos nublados por la emoción. «No solo salvaste a esos mochuelos, me salvaste a mí también». Scout, como respuesta, soltó un suspiro tranquilo, y su cola golpeó suavemente el suelo, un pequeño gesto que dijo todo lo que hacía falta. El invierno comenzó a ceder lentamente, y los días se alargaban con tímidos rayos de sol que iluminaban el paisaje aún cubierto de nieve. La casa de Jack, que alguna vez había sido un refugio solitario, ahora vibraba con vida. Scout se había convertido en su sombra constante, un compañero leal que lo seguía en cada paso, como si temiera perderlo de vista. El anciano, a su vez, ya no podía imaginar un día sin el sonido de las patas del perro recorriendo la casa o el suave golpeteo de su cola contra el suelo. Por las mañanas, Jack y Scout salían a pasear por los campos nevados. El anciano caminaba con calma, su bastón clavándose en la nieve, mientras Scout correteaba con alegría, explorando cada rincón como si fuera la primera vez. Jack lo observaba con una sonrisa que brotaba desde lo más profundo de su ser. No importaba cuánto frío hiciera, la presencia del perro había traído un calor inquebrantable a su vida. Un día, mientras regresaban de uno de sus paseos, Jack recibió una carta del santuario de vida silvestre. Se sentó junto a la chimenea, con Scout a sus pies, y leyó en voz alta: «Estimado señor Smith, nos complace informarle que los 2 mochuelos que rescató aquella noche están completamente recuperados. Han sido liberados en un bosque cercano, donde han vuelto a su hábitat natural.
Gracias a su intervención y al sacrificio de Scout, estas pequeñas vidas tuvieron una segunda oportunidad. Jack dejó la carta en su regazo y miró a Scout, quien levantó la cabeza al escuchar su nombre. «Lo logramos, amigo», susurró Jack con una sonrisa. El perro movió la cola y se acercó, apoyando su cabeza sobre la pierna del anciano, un gesto lleno de entendimiento y conexión. Jack sintió sus ojos nublarse por la emoción. Aquella carta no solo confirmaba que los mochuelos habían sobrevivido, sino que simbolizaba algo mucho más grande: la belleza del sacrificio y las segundas oportunidades que la vida ofrece en los momentos menos esperados. El tiempo pasó, y Jack y Scout continuaron compartiendo días llenos de simplicidad y calma. Las tardes junto a la chimenea se convirtieron en una rutina reconfortante, donde Jack leía en voz alta mientras Scout dormía plácidamente a su lado. A veces, el anciano se detenía a observar al perro y reflexionaba sobre cómo un encuentro fortuito había transformado por completo su existencia. Antes de Scout, Jack había aceptado su soledad como un hecho inmutable. Ahora, cada día estaba marcado por pequeños momentos de felicidad: un paseo por la nieve, la calidez de un fuego compartido, o la simple compañía de aquel perro que había dado todo por salvar a otros. Una noche, mientras el viento soplaba suavemente afuera, Jack se acomodó en su sillón favorito. Scout, como siempre, se acurrucó a sus pies, soltando un suspiro tranquilo. El anciano extendió la mano y le acarició la cabeza, sintiendo la suavidad de su pelaje y el calor de su presencia. «Eres el mejor regalo que me dejó aquella tormenta», murmuró Jack con voz serena. «No solo salvaste vidas, amigo, me enseñaste lo que significa vivir otra vez». Scout alzó la mirada, y en esos ojos profundos y leales, Jack vio un reflejo de todo lo que habían compartido: una historia de sacrificio, esperanza y renacimiento. El lazo que los unía no era solo el de un hombre y su perro. Era un vínculo forjado en las noches más frías y en los momentos más vulnerables, un lazo irrompible que ninguno de los dos olvidaría. El fuego crepitó suavemente, y Jack sonrió, sintiendo una paz que lo envolvía por completo. La tormenta que una vez lo había empujado a abrir su puerta no solo trajo consigo nieve y viento, sino también una lección invaluable. En los momentos más inesperados, cuando todo parece perdido, la vida siempre encuentra la manera de ofrecernos amor, propósito y segundas oportunidades. Scout cerró los ojos, su cola golpeando suavemente el suelo en una señal de confianza y gratitud. Jack lo miró una última vez antes de cerrar los suyos, dejando que el calor del hogar y la compañía de su fiel amigo lo arrullaran en el silencio de la noche. Y así, en una casa que alguna vez fue fría y vacía, el anciano y su perro compartieron un momento perfecto. Dos almas que, tras enfrentarse a la tormenta, encontraron el hogar que tanto necesitaban en el corazón del otro.